Hola, ahora quisiera que veamos un tema. El tema va a ser pensamiento basado en riesgos. Ese pensamiento basado en riesgos me trae a varias reflexiones. Lo primero que quiero que lean es en la introducción de la norma 9001-2015, en su cláusula 0.3.3, trata de dar una definición de lo que es el pensamiento basado en riesgos. Si ustedes lo leen, dicen que el pensamiento basado en riesgos es esencial para que podamos implementar un sistema. El pensamiento basado en riesgos es esencial para lograr un sistema de gestión de calidad eficaz. El concepto de pensamiento basado en riesgos ha estado implícito en ediciones anteriores de esta norma internacional, incluyendo, por ejemplo, llevar a cabo acciones preventivas para eliminar no conformidades potenciales, analizar cualquier no conformidad que ocurra y tomar acciones que sean apropiadas para los efectos de la no conformidad para prevenir su recurrencia. Para ser conforme con los requisitos de esta norma internacional, una organización necesita planificar e implementar acciones para abordar los riesgos y las oportunidades. Abordar tanto los riesgos como las oportunidades establece una base para aumentar la eficacia del sistema de gestión de calidad, alcanzar mejores resultados y prevenir los efectos negativos. La palabra esencial que pongo en el rojo, en el camino, para implementar un buen sistema de calidad o para poder auditarlo, es importante que lo comprendamos. Y entonces, ¿cómo puedo hacer esta reflexión? El domingo pasado fui a misa y en esa semana iba a tener un curso de auditores. Me interesó mucho el hacer este video porque la anécdota creo que vale la pena que la reflexionemos. Y le puse tu nombre. La anécdota le puse el sacerdote y la gestión de riesgos. Fíjense, el sacerdote empezó con su sermón y llegó a una parte diciendo que nosotros tenemos dos problemas por los cuales estamos sufriendo. El primero es que nos alejamos de Dios y el segundo es que nos preguntamos el por qué y no el para qué de las cosas. Y empezó con su sermón diciendo, es que llegan conmigo en el confesionario y se quejan del por qué se murió y no se preguntan del para qué vivió. Fíjense, esas dos cosas me hicieron reflexionar fuertemente porque lo estoy trasladando a lo que es el pensamiento basado en riesgos que nos pide nuestro sistema de gestión. Y nosotros también tenemos un sufrimiento porque no comprendemos a veces muchas de las cosas que nos pasan. Y no las comprendemos porque nos preguntamos el por qué, buscando justificación de las cosas y no una comprensión a través de una gestión del conocimiento. Trasladándolo a la norma, empezamos a relacionar capítulos. Y fíjense, es interesante porque yo lo que he hecho, cuando habla de Dios, habla de la gestión del conocimiento, que es la cláusula 7.1.6, y la gestión de riesgos es la 6.1. Si nosotros empezamos a profundizar, logré trasladar este diagrama. Fíjense, este diagrama quiero hacer un metaconocimiento, entendiendo claramente la manera correcta en el momento adecuado. Si yo traslado esas dos palabras, la manera correcta en el momento adecuado, la gestión del conocimiento me va a dar la manera correcta de hacer las cosas, de comprender lo que estoy auditando o de comprender lo que estoy implementando, el conocimiento de mis procesos, el conocimiento de los requerimientos. Eso es bien importante. Y en el momento correcto es la forma preventiva. En las empresas estamos haciendo mucho análisis de riesgo con el fin de elaborar acciones preventivas. Y las acciones preventivas nos llevan a aplicar cosas para no estarnos preguntando el por qué, sino el para qué. Y si lo trasladamos a una reflexión fuerte, cuando alguien se muere, ¿realmente estamos haciendo las cosas preventivas? ¿O nos excusamos el por qué
y no el para qué. Y entonces, si empezamos a trasladar esa forma de pensar en nuestra vida diaria, en la filosofía y en la parte laboral, la norma 9001, con sus suplementos de IATF, nos empiezan a explicar cosas muy interesantes que podemos reflexionar. En este caso, si nos vamos a trasladar, la gestión del conocimiento es lo que está basado en la normatividad. Por favor, lean la cláusula 716 y vamos a interpretar qué es el conocimiento de la organización. La organización debe determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios. Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición en la medida en que sea necesario. Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la organización debe considerar sus conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas. Vamos a leer la cláusula 6.1 con el 4.1 y 4.2 para entender cómo al planear nosotros tenemos que abordar los riesgos de nuestro contexto, y ese contexto se llaman partes interesadas. Pero vean lo interesante. En la 716 me están pidiendo que determinemos qué es el conocimiento de la organización. Y el conocimiento de la organización está dado por dos grandes brazos que menciona la norma: las lecciones aprendidas y las mejores prácticas. Pero cuando empezamos a hablar de las lecciones aprendidas, vamos a tener que interaccionar con el conocimiento de las personas y con la experiencia en los aprendizajes que están en las personas. Entonces, conocimiento es la educación y la experiencia de las personas. Pero también conocimiento es conocer nuestras infraestructuras, nuestras tecnologías, nuestras mejores prácticas que tenemos en la forma como hacemos las cosas. Y hablar de mejores prácticas también es en la forma como elaboramos las cosas, el conocimiento de los procesos. Vamos a hablar en otro video de lo que es el enfoque a procesos y entender cómo funciona un proceso. Entonces, ya les digo, para implementar un sistema o para auditarlo, si no tenemos un pensamiento basado en riesgos, un enfoque a procesos y un pensamiento sistémico, no nos va a servir. Entonces, en esta ocasión, estoy compartiendo para que ayudémonos a reflexionar y tratemos de comprender qué es el pensamiento basado en riesgo en base a lo que estamos platicando. La norma habla de un ciclo Deming, donde está el planear, el hacer, el verificar y el actuar. Ese ciclo Deming es como está estructurado los métodos de trabajo en nuestra organización. Si nosotros empezamos a entender que hay dos tipos de vectores o dos tipos de personas que están laborando, las personas que yo he conocido como doers, que nada más aprenden a hacer y a preguntarse el por qué y no el para qué de las cosas, y hasta hacen estudios de 8 Ds y que de 5 por qué y por qué. ¿Por qué? Porque hemos perdido la capacidad de planear, de abordar riesgos en esa planeación. Entonces, el pensamiento basado en riesgos me está indicando un cambio de actitud en mi forma de pensar reactiva a una forma de pensar preventiva, ocasionando un cambio en la forma de ver las cosas, una percepción diferente de entender lo que les vengo mencionando, la manera correcta de hacer las cosas en el momento correcto, con la competencia y conciencia adecuada que debemos de tener. Entonces, los invito a que tengan un cambio de actitud, en que planeen más, aborden riesgos, en lugar de estar ejecutando y corrigiendo, para que cuando planeemos más, entendamos la eficacia y la eficiencia en la medición de nuestros resultados. Y es una tertulia que podemos comentar y seguir hablando de lo que es pensamiento basado en riesgos. Pero con esto quiero que lo discutamos, que lo reflexionemos
y espero sus comentarios. Muchas gracias.